Hola, en este video vamos a ver la descripción de una memoria RAM estática asincrónica con base de datos bidireccional. Les hago una advertencia que es que en realidad este tipo de memorias estáticas asincrónicas no se recomienda para una FPGA. El motivo es que la FPGA es un dispositivo sincrónico, por lo tanto se recomienda que todo el diseño sea sincrónico, o sea que tenga una señal de clock. Hago la descripción por curiosidad y les recomiendo que una vez que en el curso avancen y vean la parte secuencial, entonces se fijen en las memorias RAM estática sincrónica que diseñé. Hice el test bench y las probé en la plaqueta. Veamos el código. Library IEEE. Package Standard Logic 1164. En los ports de la entidad tenemos dir-i, in, Standard Logic Vector 3 down to 0. Estas son las líneas de direcciones que permiten acceder a las distintas celdas. Como son 4 líneas, podemos acceder a 16 celdas. Entonces, ¿por qué una memoria de solo 16 palabras? El sentido que tiene es que vamos a ver posteriormente con la herramienta Netlist Viewers, RTL Viewer, o sea, el circuito esquemático generado por el Quartus. Cuanto más chiquitas sean las líneas de direcciones, la cantidad de bits de los datos que puede contener, más fácil es la interpretación. Luego, para hacer una memoria de un tamaño normal, es simplemente cambiar los números. Además, el tiempo de compilación del Quartus, que corre, como vieron, una gran cantidad de herramientas, se va incrementando a medida que aumentamos la cantidad de líneas de direcciones. De hecho, cuando probé con 12 líneas de direcciones, mi computadora, que no es una maravilla de velocidad, pero se colgó. Así que decidí seguir probando con poquitas líneas. Luego tenemos una señal característica de las memorias, que es chip select. Estoy suponiendo que vamos a hacer un diseño digital, entonces tendremos algún dispositivo inteligente que es el que se va a comunicar con distintos dispositivos. De manera que tiene que seleccionar uno de ellos por vez. Así que por eso las memorias siempre tienen un chip select, por lo menos uno, en general tienen 2. Luego tenemos la señal de write enable, o sea, una señal que habilita la escritura de la memoria. Otra señal que vamos a necesitar es output enable, que habilita la lectura de una posición de memoria. Y luego, como dice el enunciado, voy a usar un bus bidireccional. Entonces lo llamé DAT, porque es donde van a ir los datos, _IO, de el modo que voy a usar, que es in-out. O sea, los datos pueden ir hacia la memoria y por el mismo bus salir de la memoria. La memoria va a tener un solo bus de datos también. Las señales de control que ya enumeré son todas in, por supuesto, de entrada y Standard Logic, mientras que el bus de datos es Standard Logic Vector y supuse que eran también datos de 4 bits, o sea 3 down to 0. Pongo todo fijo para que sea clara la explicación. Después lo vamos a mejorar. Ahora vamos a la arquitectura. Voy a tener en cuenta la posibilidad de tener alta impedancia. O sea, que en el bus de datos puede haber el dato que va a la memoria, el dato que me devolvió la memoria o ningún dato, entonces está en alta impedancia. Esta situación depende del tipo de familia de dispositivos que estemos usando. Los de Intel, por ejemplo, en general trabajan de esta manera, así que me basé en ellos. También las señales de control que estén por separadas, output enable y write enable, es para este tipo de dispositivos. Hay algunos que tienen en la misma entrada multiplexada la señal de write con output enable.
Entonces siempre o se está escribiendo o se está leyendo. Mientras que en los de Intel podemos tener la situación en que no estemos ni leyendo ni escribiendo. Entonces el bus de datos tiene que estar en alta impedancia. Lo que no podemos tener es que estemos leyendo y escribiendo al mismo tiempo si tenemos un solo bus de datos, como es este caso. En general, las memorias tienen un solo bus de datos porque ahorramos patitas. Si tuviéramos uno para entrada y otro para salida, tendríamos el doble de terminales. Pero en una FPGA estamos diseñando nosotros con toda la libertad disponible, de manera que podemos inventar la memoria con bases de datos separados. De hecho, Altera lo tiene así. También tiene líneas de direcciones separadas para la entrada de datos y para la salida, de manera que se pueden hacer las dos operaciones en forma simultánea. Ahora sigamos con nuestro código. Nosotros vamos a tener que definir una señal que la llamo SRAM. Y esta señal va a ser de un tipo de datos propio, o sea que voy a inventar yo, que lo voy a llamar memoria. Estos datos que uno inventa se llaman enumerados. Y yo le voy a dar entonces cómo son estos datos. Eso lo necesito hacer con type, que se escribe en el renglón anterior. Entonces digo type memoria, o sea, ¿de qué tipo es el dato enumerado memoria? Is, y le voy a decir que es un arreglo, o sea, son filas y columnas. Ese arreglo es array, la palabra reservada, tiene de 0 a 15. Fíjense que acá lo pongo en orden creciente. ¿Por qué? Porque estas son las filas, serían los renglones, o en realidad me estoy refiriendo a la cantidad de palabras que tiene la memoria, las celdas. Entonces siempre la primera es la 0 y está arriba de todo, entonces va creciendo de 0 hasta 15. Son las 16 direcciones. Cada una de esas palabras tiene a su vez distintas columnas of, y esas columnas están dadas por los bits de datos que están dentro de cada celda. Entonces es Standard Logic Vector 3 down to 0. O sea que son 4 columnas. Veamos en un esquema a qué nos estamos refiriendo cuando decimos type memoria is array 0 to 15 of Standard Logic Vector 3 down to 0. Entonces ahí tenemos representada una memoria por sus celdas de memoria, que también se llaman palabras, y el contenido, que son los bits, que en este caso son 4. Así que puse en forma aleatoria un contenido. Tenemos numeradas entonces las palabras. Como les decía, el 0 va en la parte superior y luego va aumentando hacia abajo, por eso es el to. Y los Standard Logic Vector, como siempre, el más significativo a la izquierda. Entonces este es un arreglo que representa una memoria RAM en general de 16 palabras de 4 bits. Y es lo que hemos descrito con el código que les acabo de explicar. Aclarado eso, después del begin tenemos el cuerpo de la arquitectura. Entonces voy a escribir en forma sencilla, conceptual, lo primero que nosotros quisiéramos hacer. Por ejemplo, si queremos escribir un dato en la memoria, nuestra memoria se llama SRAM, es ese arreglo que vimos. Entonces, ¿qué quisiéramos poner? SRAM y darle como subíndice la posición de memoria que queremos escribir. Por ejemplo, quiero escribir la posición 15. Quisiera asignarle a esta posición el dato que está en el bus de datos bidireccional, que alguien ya lo escribió. Esto se entiende perfectamente. El dato que está en el bus de datos se escribe en la dirección 15 de la memoria. La otra cosa que quisiéramos hacer sería leer una dirección de la SRAM. En el bus de datos bidireccional le voy a asignar el contenido de la dirección de memoria, por ejemplo, 4, por decir alguna. Esto conceptualmente es lo que queremos hacer. Vamos a ver qué cambios deberíamos hacer. Primero, así como estamos siempre escribiendo en la posición 15. Entonces nosotros quisiéramos decirle no.
como dir y es un dato que te paso por el por de entrada, bueno, en lugar de 15, yo quiero poner la dirección que entró como subíndice. Y entonces acá nos encontramos con un primer problema. Esa dirección es Standard Logic Vector, no es un entero, un integer. Entonces no se puede usar como subíndice. Por lo tanto, vamos a tener que convertirlo a entero. Para eso, primero tenemos que decir que es unsigned. O sea, pasarla a unsigned. Porque este binario, Standard Logic Vector, no se sabe si lo tiene que considerar con signo o sin signo. Entonces ahí le decimos, bueno, sin signo. Y luego lo tenemos que pasar a entero. Para eso llamamos a la función toInteger. Pero para usar esta función necesitamos tener el package adecuado. Entonces vamos arriba y ponemos use IEEE numeric standard-std.all y punto y coma. Para recordar que tenemos que usar este package, siempre que hay operaciones aritméticas tienen que usar este package. Y siempre que hay conversión de datos, así enteros, que son los que vamos a necesitar en las operaciones aritméticas o unsigned, entonces van a tener que usar también esta biblioteca. Si no se acuerdan, cuando compilan, el compilador les va a decir que le falta la biblioteca. No es tan grave. Entonces, en la otra sentencia, nuevamente tenemos que, para no estar leyendo siempre la misma dirección de memoria, vamos a hacer la conversión a entero de la dirección que entró. Ahí mejoramos algo. Ahora tenemos otro problema. Por un lado, estoy escribiendo la memoria siempre y también la estoy leyendo siempre. Entonces, necesitamos poner algunas condiciones. La primera condición, usando when else, sería que, por ejemplo, cuando la quiero escribir, la señal que tiene que estar activa es write-enable. Entonces, write-enable tiene que estar en 1. Standard Logic. En 1. Else, ¿qué sucede cuando no hay un 1 en write-enable? Entonces, el bus de datos tiene que estar en alta impedancia, según puse allí. Tiene que contemplar el estado de alta impedancia. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Con others. Others, ponemos entre comillas simple una Z mayúscula. Entonces, después si ustedes le cambian el tamaño a la memoria, esto se va a acomodar, va a poner tantas Z como sea necesario. En el otro caso, en que estamos leyendo la SRAM, no la vamos a estar leyendo siempre, la vamos a estar leyendo cuando, o sea, when output enable y sub i esté en 1, cuando está activa esta señal. Else, y nuevamente vamos a copiar el others, o sea, en alta impedancia. Al manejar el estado de alta impedancia en el conflicto con el contenido que tenga el bus de datos bidireccional, si alguien lo escribe. Ahí está un poquito más completo, pero nos falta algo. Esto es para entenderlo claramente, ¿no? Si está activa la señal de write, escribimos. Si está activa la señal de output enable, leemos. Pero como les decía, las memorias tienen además la habilitación del dispositivo, entonces ya que está, lo vamos a usar, que es chip select. O también puede llamarse chip enable, depende del fabricante. Entonces vamos a agregarle a la condición del when que el chip select esté activo. Entonces ponemos and, porque tienen que darse simultáneamente las dos, chip select esté en 1. No se necesitan paréntesis. Y lo mismo lo vamos a hacer con el output enable. Está bastante completo, pero nos faltaría una optimización. Los números fijos
hacen que para cambiarlos tengamos que ir uno por uno y además no equivocarnos. En este caso era más fácil porque tanto las direcciones como los bits son 4, entonces es más fácil hacer todos los cambios. Pero lo ideal es siempre definir generic, que es equivalente a las constantes. Con eso lo hacemos versátil. Entonces vamos a definir generic, ya le pongo el punto y coma. Entonces en generic voy a definir direct, por ejemplo, para las líneas de direcciones, positive, y le vamos a dar un valor por omisión, que es 4. Estábamos hablando entonces de memorias de 4 líneas de direcciones. Entonces, bueno, ahí lo especifico, punto y coma. Y luego la cantidad de bits positive, y le voy a dar por omisión el valor también de 4. En este caso no lleva punto y coma porque terminó la lista, el punto y coma va afuera. Entonces ahora yo ya sé que en lugar de ir un 3 acá, va direct menos 1, porque empezamos a contar desde 0. Y en el otro caso, en lugar de ir un 3 para los bits de datos, va bits menos 1. Bueno, y nos queda también este 3. Entonces ponemos bit menos 1, aún nos queda este 15. ¿De dónde surgió el 15? De la cantidad de líneas de direcciones. 4 líneas de direcciones direccionan 2 a la cuarta, o sea, 16 palabras. Y como empezamos a contar en 0, es 15. 0 to 16 menos 1. También en este caso podemos hacer que ese 15 se adapte a el generic que hemos puesto. De manera que lo tenemos que reemplazar por 2 elevado, que es asterisco, asterisco, direct. O sea, lo copio de acá. Y a este 16 que nos dio le restamos 1. Prefiero ponerlo entre paréntesis porque es más claro. Entonces, fuera del paréntesis, le restamos 1. Ahora sí nos quedó un diseño genérico. Lo grabo y compilamos. Y vamos a ver que al Quartus no le gusta mucho el diseño asincrónico. Hay 73 warning. Tenemos un warning crítico que no tiene importancia porque no tengo conectada la plaqueta, no están asignados los pines. Y acá tenemos todos los otros warning. Los warning que no le gustan, que produce este tipo de descripción, son estos. Son timing analysis y analiza uno o más lazos combinacionales como latch. La FPGA no le gustan los latches, prefiere los flip-flop, porque los latches son activos por nivel, o sea que son asincrónicos, y los flip-flop responden al flanco del clock, de manera que son sincrónicos. Y como les decía, el diseño tiene que ser sincrónico. Siempre que hay latches genera un warning porque no le gustan. Ven todos los que hay, por eso decía que había tantos warning. Los demás warning en realidad los tenemos siempre. Ahora veamos cómo es el circuito que generó. Normalmente cuando el diseño es sincrónico, el Quartus reconoce en el diseño que es una memoria y lo que hace es instanciar un bloque de memoria propio. Eso se dice que infiere memoria, porque lo reconoce y usa un bloque que ellos ya han sintetizado. Con el diseño asincrónico puede no suceder ello, depende del dispositivo. En mi caso, con la Cyclone 2, se da cuenta que el diseño es una memoria e infiere una memoria del Quartus para instanciar. Así que veamos de qué estoy hablando. NeList Viewers, RTL Viewer.
Fíjense, ¿ven este bloquecito? Esa es la inferencia que hizo el Quartus. Y dice RAM asincrónica. Asynchro RAM. Y tiene nombres que son de ellos nada más. Dice write enable, lo tiene siempre en 1. Tiene los bases de entrada y de salida de datos por separado. Fíjense acá, vamos a ponerlo más grande para que lo vean bien. Tienen, si se fijan, dice data in 3.0, o sea, son los bases de datos de entrada a la memoria para escribirla de 4 bits. Y acá data out 3.0, o sea, el bus de salida de 4 bits, que lo representan por una línea gruesa. Y luego tiene, como les comentaba, los dos bases de direcciones. W-address 3.0, o sea, las 4 líneas, para escribir una posición de memoria. Y R-address 3.0 para leer una posición de memoria. Como yo tengo un solo bus de direcciones, ellos ya produjeron un circuito cortocircuitando esos dos bases. Y acá está el bus del port de entrada de 4 bits. Tenemos las señales de control, write, chip select, output enable, que son las mías. Y el bus bidireccional, que también es el mío, que es entrada y es salida y tiene 4 bits. Entonces, veamos el proceso, por ejemplo, de escritura. Cuando yo quiero escribir, activo la señal de chip select. Esta señal viene a esta compuerta AND. Activo también la señal de write enable, de manera que la salida de esta AND va a estar en 1. Ese 1 lo usa este multiplexor como línea de selección. Entonces, si hubiera estado en 0, habría seleccionado la entrada data A, que tiene 4 ceros. Lo amplío, que tiene, fíjense que dice 4H0. H porque está expresado en hexadecimal. Es un dígito hexadecimal. De lo contrario, que es nuestro caso, cuando tiene un 1, está seleccionando data B, que es la entrada de datos. Tenemos que ver cómo el dato que queremos escribir, que está en el bus bidireccional data.io, ese dato cómo es que llega a la entrada de este multiplexor. Entonces vemos todas las líneas van a cada una de ellas, va a un buffer directo. Fíjense, siempre este buffer está habilitado, de manera que siempre vamos a tener los datos a la entrada del multiplexor. Pero no van a ser seleccionados y pasados a la salida hasta que no hayamos generado la condición chip enable y write enable. Entonces, cuando pasan los datos, como write está siempre en 1, en la SRAM que generó altera, estamos escribiendo el dato en una posición de memoria, que es la posición de memoria